Bueno, vamos iniciando. Buenos días a todos. Vamos a iniciar las medidas de dispersión ahora. Pero estén atentos y atentas. En el examen del viernes he visto algunos problemas en una parte que es un poco más sencilla. No me gustaría seguirlo viendo. Y he estado viendo ahí las estadísticas en preguntas y aún las preguntas de teoría hay un pequeño porcentaje que no ha respondido bien. En las que llevan un poco más de trabajo, pues hay mayor porcentaje que no ha respondido bien. Hay algún par de preguntas que un poco más del 90% no la respondió bien. Así es que yo les pediría que estén un poco más atentos, que estén haciendo las cosas. No tengo manera de verificar si la están haciendo. Uno confía en su interés por aprender, en su responsabilidad, ¿ya? Así es que prácticamente ustedes son los que se gobiernan a sí mismos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Algún comentario sobre el proyecto? Ya el tiempo se está prácticamente agotando. Es la otra semana la que corresponde entregar. No sé si hay alguna duda por el momento. Por el momento no hay duda, profe. Muy bien. Iniciamos entonces. Vamos a revisar ahora las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión llevan un poco más de trabajo. En ellas se utiliza la media aritmética. Casi todas, bueno, todas se orientan hacia la media aritmética. De acuerdo, así es que es un contenido que ya vimos hace 2 semanas y que deben manejar, sí o sí. No hay alternativa, no hay opción. Lo manejan o no lo manejan. Y en eso fue que tuvieron algunos problemas en el examen. Así es que yo les pediría que estén con su calculadora y que las fórmulas las vayan teniendo ahí a la mano. Bien, ¿de qué tratan las medidas de dispersión? Así como su nombre lo indica, dispersión, disperso, disperso. ¿Qué le dice la palabra disperso a ustedes? Vamos a ver, alguien que quiera opinar. Puede ser un ejemplo cuando, bueno, lo que a mí se me viene a la mente con la palabra disperso sería como de algo, pero con una distancia, digamos que estén varias personas en un lugar un poco amplio, y personas pero en diferentes lugares, no en el mismo lugar, es así, todos como en un solo salón y todo eso, sino que paga la redundancia, como uno en la esquina, otro en el centro, otros en otro lugar y así. Separados. Algo así como separar. ¿Qué tan separados están? ¿Qué tan distribuidos en más espacio están? Esa es la acepción que se le da en esta parte de la matemática, la dispersión.
se habla de que los datos están dispersos cuando están regados o distribuidos, separados en un intervalo. Precisamente es casi la misma interpretación. Bueno, es la misma interpretación. Solo que aquí son números, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan separados están en un intervalo? Sabemos que los números por grupos nosotros los podemos ver en conjuntos y los intervalos son conjuntos de los números reales. Entonces, ¿qué tan dispersos están los datos? Por ejemplo, en el caso de las estaturas, las veíamos 90 estaturas, 90, bueno, las estaturas de 90 estudiantes las veíamos dispersas en un intervalo de 150 a 185. Entonces, precisamente es qué tan regados están ahí, qué tan distribuidos están ahí. Esa es como la interpretación o la acepción que se le da en matemática a la dispersión. Ahora bien, cuando un grupo de datos está muy disperso, la media, que es una de las medidas que pueden utilizarse para análisis, es las medidas de dispersión las que la validan. Digamos que podemos utilizar la media aritmética de acuerdo a la variación que tengan los datos en un intervalo. Si es menos la variación, pues es mejor. Se dice que la medida de tendencia, la media aritmética, es más, más representativa, digámoslo así. Es decir, que se puede usar con mayor confianza para el análisis o para la toma de decisiones. Y a eso es que se refiere la medida de dispersión. Ustedes saben que una parte de la matemática, de la estadística, trata de la recolección, organización, presentación y cálculo de algunos indicadores en los datos, en los grupos de datos. Y la otra parte es a partir de los datos que da y de ciertos análisis que se hacen, trata de utilizarla en la toma de decisiones. Entonces, de los criterios que se toman en cuenta para ello es la dispersión y qué tan representativa, digamos, es la media aritmética, qué tan buena es. Ahora, por eso es que en algunas series de datos se utiliza mejor la mediana o la moda para el análisis. Ustedes ya se han dado cuenta en algunos ejercicios que hemos estado haciendo. Y si se fijan en los datos, tiene que ver la dispersión, qué tan dispersos están. Entonces, qué tan distribuidos en un intervalo están los datos. Hay datos que se van a un extremo y otros datos que se van a los dos extremos. Y en el centro del intervalo no queda mucho. Y hay unos que se concentran en el centro y en los extremos pocos, ¿de acuerdo? Hay variables que en la vida real que se distribuyen en el centro la mayor parte y en los extremos menos. ¿De acuerdo? Y uno lo puede ver incluso con los gráficos, con el polígono de frecuencias principalmente, con ese polígono de frecuencias.
Cuando ve uno una gráfica parecida a una montaña, que en el centro está más alto que en los extremos más bajos. Ese, esa es una tendencia, se le llama tendencia normal. En ese caso, la dispersión, aunque sea un poco grande, pero la concentración de los datos tiende a hacerse hacia el centro. Y en esos casos, la media aritmética tiene bastante representatividad. Aunque hay que ver otras cosas, no podemos decirlo así en una regla. Bien. Entonces, las medidas de dispersión pueden usarse para complementar un promedio, es lo que les decía. Nos dice qué tan representativa es la media aritmética. El promedio, recuerden que es la media aritmética. Qué tan representativa es para describir un conjunto de datos. Y también es sumamente útil para comparar un conjunto de datos con otro. Es muy, muy representativo. De hecho, aquí se pone un caso así un poco extremo en los datos para que vean ustedes cómo es que se pueden utilizar, ¿verdad? En el análisis. Bien. Cuando la dispersión es alta, el promedio se vuelve de poca o ninguna significación. Esa es una afirmación que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, cuando la dispersión es baja, el valor promedio se vuelve bastante significativo. Es decir, la media tiene representatividad. Es decir, podemos utilizarla para el análisis y luego para la toma de decisión. Para el análisis del comportamiento de la variable en cierta muestra o población, ¿verdad? En cierto segmento de la población. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay algunos ejemplos de qué ocurre con la media aritmética. Aquí está el primero, dice que la media de los siguientes salarios. 260 son los salarios, son 5 salarios, 260, 270, 280, 200 y 1800. La media es 562. Ahora, observamos que este 562 se aleja de los datos mucho. Del mayor de los datos menores, que andan entre 200 y 280, duplica al mayor y se hace como la tercera parte del mayor de los 5 datos. Entonces la media aritmética queda lejos de eso. Entonces, en este caso, la media aritmética carece de representatividad. No podemos decir que la representa. ¿De acuerdo? Entonces, sería como muy oportuno hacer una separación de ese salario de 1800, manejarlo aparte, ¿no? Y manejar los otros. Quizá es más útil el promedio de los salarios más bajos. Entonces, en este caso, la media de toda la serie no tiene representatividad. Entonces, hay que hacer consideración. Y aquí hay otro ejemplo de un segundo grupo de salarios. Estos están entre 400 y 790. Y tiene la misma media, 462, 562. Si se dan cuenta, no está tan lejos de los valores extremos. 562 está a 162 de 400, menos de la mitad de 400, casi la tercera parte. Y está a 130 de 790, no, a 230.
de 790. Menos de la mitad, un poquito más de la mitad de 562. Ya, entonces en este caso la media sí se puede utilizar con mayor seguridad para el análisis de esos datos, de esa serie de datos. Y para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Una medida, bueno, ya hablando en concreto de las medidas de dispersión, en específico, ¿verdad? Una medida de dispersión puede expresarse como valor absoluto o como valor relativo. Hay una que se expresa como valor relativo, las otras no, desde la más ordinaria hasta la de mejor calidad. La más ordinaria de las medidas de dispersión se llama amplitud total o rango. Y la menos ordinaria o la de mayor calidad se llama media aritmética. Desviación media. Desviación típica, no es media aritmética, no. Es desviación típica. La desviación media es con, con algo de representatividad, no es tan utilizada. En algunos casos sí se puede utilizar, en otros no. No es de tan buena calidad. O por lo menos no es mejor que la desviación típica o estándar. Y estas son de carácter absoluto, como valor absoluto. Pero hay una que se llama coeficiente de variabilidad, que esa es relativa. Es una medida de dispersión que se calcula en términos de la desviación típica y de la media aritmética en porcentaje. Ya se utiliza bastante. Estas se utilizan bastante. Bueno, solo vamos a ver, bueno, las vamos a ver todas, pero así, unas tocaditas, así como solo para que las conozcan. Y la que nos van a interesar bastante es la amplitud, que es una cosa bien sencilla. Amplitud total o rango. La desviación media, que deben conocerla, no es la más utilizada. La varianza y la desviación típica, que casi son la misma cosa. Una es la raíz cuadrada de la otra. Pero se calcula una, se tiene la otra. Y el coeficiente de variabilidad solo para que lo conozcan. Vamos a comenzar desde la más sencilla hasta la más complicada de calcular, que es la desviación típica. El coeficiente de variabilidad, pues se vuelve complicado calcular porque hay que encontrar primero la media aritmética y la desviación típica. Entonces tiene el mismo grado de complicación que calcular la desviación típica. Y con un cálculo sencillo más. Bien, comencemos por la amplitud o rango. Amplitud total o rango. ¿A qué se le llama amplitud total? Ya lo habíamos visto esto, solo que no así tan en detalle. La amplitud total no es nada más que la diferencia entre el X mayor o el dato mayor y el dato menor en la serie de datos. Es bien sencillo calcularlo. Aquí tengo una distribución, una serie simple, porque es en una serie simple donde se calcula. Los valores de esta serie son 2, 3, 6, 8 y 10. Pues la amplitud total no depende de nada más que los valores extremos. ¿De acuerdo? En este caso,
El dato mayor que es 10 menos el dato menor que es 2. Es 8. Si nosotros conocemos la serie original de los datos, pues podemos calcular la amplitud total por rango. Ahí está. Es una cosa bien sencilla. Bien, no sé si hay alguna duda. ¿Dudas? No, profe, solo que si por favor nos deja copiar eso. Bueno, muy bien. Ya, profe, gracias. Continuamos entonces. Bueno, desviación media. La desviación media, tal como su nombre lo dice, es una medida de dispersión que se calcula a partir de las diferencias de los valores de la variable respecto a la media. Por eso es que se llama desviación media, desviación respecto a la media. ¿Desviación de quién? De los datos de cada uno de los valores de la variable respecto de la media. Y se define así. La desviación media es la media aritmética. Bueno, y es una media aritmética también. Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética. Y por eso es que se llama desviación media. ¿De acuerdo? Es la desviación, la media aritmética de las diferencias de los valores absolutos, porque no nos interesan valores negativos, sino valores absolutos, de las diferencias de los valores de la variable respecto, bueno, con respecto a la media aritmética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular la media aritmética y luego calcular las desviaciones, que son esas diferencias. Para datos no agrupados, series simples, vamos a utilizar esta expresión. La desviación media será igual a la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias de los x sub y respecto a la media aritmética, dividido entre n. ¿Ya? X sub y en esta expresión es un dato cualquiera, un valor de la variable cualquiera. X barra pues la media aritmética y en el número de valores de la variable.
¿Cómo se calcula? Aquí tengo un ejemplo. Esta es una serie simple. Una serie simple. Son calificaciones de un grupo de 7 estudiantes. 4, 5, 6, 7, 6, 8 y 9. Esas son las calificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la media aritmética, la desviación media? Primero, lo vamos a hacer calculando la media aritmética. En este caso, la media aritmética va a ser la suma de todas las calificaciones que están ahí. Suma de todas las calificaciones, 45. Dividido entre el número de estudiantes, 7. Dividido entre 7. Eso es 6.4. Entonces, la desviación media ya podemos comenzar a calcular. A cada valor de aquí, a cada valor de estos, le vamos a ir restando la media aritmética, que ya la tenemos ahí. A ver. Vean, la media aritmética ya dijimos que es la sumatoria de las notas de los 7 estudiantes dividido entre 7. Ese es 6.4. Luego venimos y a cada valor de estos, de las notas, le restamos 6.4. Fíjense que a todos se los restamos. A todos los vamos a restar. Observen. A 4 le restamos 6.4, a 5 también, a 6 también, a 7 también, a 6 otra vez aparece 6, le restamos 6.4, a 8 y a 9 también le restamos 6.4. Estas son las diferencias. Fíjense que 4 menos 6.4 es menos 2.4, pero como no nos interesa el signo, porque aparece el valor absoluto, entonces es el valor positivo. 2.4, 1.4, 0.4, 0.6, 0.4, 1.6 y 2.6. Sumamos todo esto, nos da 9.4. La media aritmética, la desviación media será esta sumatoria, todo esto, que es 9.4 dividido entre el número de valores. ¿Por qué se dice que es la media aritmética? Porque esa sumatoria la dividimos entre el número de valores, entre 100. Nos resulta 1.343. ¿Preguntas? Vamos a ver. ¿Preguntas? No, profe. Ahí está el ejercicio completo. No pueden copiar. Profe, ¿verdad que en la resta no importa qué signo nos dé? Porque el Siempre lo vamos a 6.4 poner. daría menos 2.4. Sí, pero siempre lo vamos a poner positivo. Por Ah, el, pues las barras de párrafo. valor absoluto, sí, correcto. Ok, gracias. Vale.
Sería bueno que ustedes fueran calculando esto, oye, para que no vean solo el cálculo que yo hago. Yo me podría equivocar. Continuamos. Sí, profe. Va, ¿qué ocurre cuando vamos a encontrar la desviación media en una tabla de frecuencias? Es prácticamente lo mismo. Es como hacer esto mismo, pero con todos los valores. Pero en este caso, para no repetir, por ejemplo, aquí hicimos 2 veces para 6. Lo hubiéramos hecho una vez y lo multiplicamos por 2. Da 0.4 una vez. Por 2, 0.8. Ustedes saben que al sumar 0.4 más 0.4 nos va a aceptar 0.8. Entonces, cuando es una tabla de frecuencia, lo que vamos a hacer, lo que vamos a agregar únicamente es el producto de la frecuencia por las mismas desviaciones. La expresión queda así. Será esta. Es la desviación media, es la sumatoria de los productos de las frecuencias por los valores absolutos de las diferencias de los X sub y los valores de la variable, menos la media aritmética, con la media aritmética, ¿verdad? Y eso dividido entre el número de valores, n, el número de valores de la variable. Y aquí está qué significa, qué es cada cosa. F sub i, pues ustedes saben que es el número de veces que aparece en cada valor de la variable. O frecuencia, si quieren, llamémosle frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es precisamente eso. X sub i, un valor específico de la variable, un dato, cualquiera. De hecho, son todos, ¿verdad? Pero uno a uno. X barra es la media aritmética y n el número de valores de la variable. Entonces, prácticamente vamos a hacer lo mismo. Ejemplo. Encontrar la desviación media de las calificaciones de un grupo de 27 estudiantes. Ahí las tenemos. Las calificaciones hay que subir 5, 6, 7, 8 y 9. Frecuencia, 4 estudiantes que tienen calificaciones de 5. 7 tienen 6, 8 tienen 7, 5 tienen 8 y 3 tienen 9. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar la desviación media? Primero, la media aritmética. ¿Y qué hacemos para encontrar la media aritmética? Pues multiplicamos el valor de la variable por la frecuencia. Tenemos ahí 5 por 4, 20. 6 por 7, 42. 7 por 8, 56.
8 por 5, 40. Y 9 por 3, 27. Sumamos eso, 185. Para encontrar la medida aritmética, entonces, lo único que vamos a hacer es dividir esa suma de sumatoria entre 27, que es la suma, que es el número de estudiantes, la cantidad de notas. Son 27 notas, una para cada estudiante. Y nos da 6.85, aproximado a 6.9, un decimal. Luego, ¿qué hacemos para encontrar la desviación media? Primero le vamos a restar a cada nota la nota promedio. A 5 le restamos 6.9. De nuevo, valor absoluto, 1.9. A 6 le restamos 6.9. Diferencia, 0.6. Menos 0.6 con el valor absoluto es menos 0.9. Como es valor absoluto es 0.9, positivo. 7 menos 6.9, 0.1. 8 menos 6.9, 1.1. Y 9 menos 6.9 es 2.1. ¿Qué hacemos luego? Multiplicar cada uno de estos valores de esta columna por la frecuencia. Multiplicamos 1.9 por 4. El número de estudiantes da 7.6. 0.9 por 7. 6.3. 0.1 por 8. 0.8. 1.1 por 5. 5.5. 2.1 por 3. 6.3. Sumando 26.5. ¿Cuál es la desviación media? Esa sumatoria dividida entre el total de estudiantes, que es el total de notas, entre 27. Dividiendo 26.5 entre 27 nos queda 0.9814. Eso lo aproximamos a 1.0, siendo ese valor la desviación media. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Deberían ir operando ahí para que ustedes se vayan adaptando a estos cálculos, a hacer estos cálculos.
¿Cómo vamos? Así, profe. Ya. Vaya. eh, Vamos a hacer un ejercicio porque yo creo que varios, varios no practican y cuando pongo los ejercicios los hago yo y no sé si están en atención, entonces van a hacer uno ahorita, van a hallar la desviación media, la serie de dos, cuatro, seis. ¿Qué tal esto? Vas a encontrar la desviación media de esta serie de datos. Les voy a ir como ayudando aquí para que lo vayan haciendo. Lo mejor es insertar una tabla de valores. Dos, cuatro, seis, ocho. Aquí ponen las notas. 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Ya serían las notas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sumarlas. Aquí hay que poner la sumatoria. En la siguiente columna, ¿qué se debe hacer? Restarle a cada X sub Y. Restarle la media aritmética. Esto es en barras de valor absoluto.
Bueno, si quieren, quien vaya haciendo cálculo, ¿cuánto les ha dado la media aritmética? $47. Esa es Entre la suma. 6. Ahorita. 47 entre 6. 47 la suma. Vamos a ponerla aquí. Entre 6, ¿verdad? 7.8. 7.83. ¿Cuánto? 7.8. 7.8. 6 menos 7.83 dijeron. Entonces le dejamos 7.8. Aquí está. Igual. Aquí nos va a dar 1.8. Da negativo, va, pero como no nos interesa negativo, sino que positivo. Y ahí está ya. Y así hay que seguir haciendo. 7 menos 7.8. A mí me cuesta más hacer eso aquí. 47 entre 6 igual a 7.83. 7.8. Esta es la media aritmética. Vamos a ver cuánto han dado estos valores aquí. ¿Cómo vamos? El siguiente sería 7 Profe, en el igual a caso, 0.8. profe, en el caso del 8, ¿cómo sería? ¿Quedaría en negativo o siempre Ajá, pero positivo? que siempre va a quedar positivo porque la barra de valor absoluto es lo que nos dice. ¿Sí? Entonces nos debemos guiar por eso. Entonces aquí siempre le va a quedar un valor positivo. De acuerdo. En el caso de 6 queda negativo, pero como la barra de valor absoluto nos dicen que eso debe ser positivo, queda positivo. Y después se sumarían todos los resultados, ¿verdad? Sí, y se divide entre 6. Y esa es la desviación media. Me Bueno. da 1.16, se aproximaría a 1.2. Bueno. Lo voy a poner 1.16. 16. Ajá. Igual a 1.2. Eso sería lo aproximado. Bien. Los dejo porque ya comienza la otra clase con el otro grupo. Cuídense, sigan haciendo estas cuestiones para que no se les olviden. Si la practican, no van a tener problemas. De acuerdo. Cuídense, pasen buen día. Continuamos. Eso, profe, feliz día. Buen día. Gracias, profe. Bueno.